Muy buenos días a todos, bienvenidos sean a esta segunda actividad de la Mesa Regional de la Construcción. Darle la bienvenida como mesa, hacer una historia breve respecto a quienes conforman esta mesa, una mesa que viene funcionando desde hace más de 10 años aquí en la región metropolitana, mesa que la compone el mundo de las mutualidades, las 4 mutualidades, está también presente el gremio, la Cámara Chilena de la Construcción, la Dirección del Trabajo, Oriente y Poniente, como a su vez también la Seremi Salud, que lidera aquí en la RM esta mesa. Este segundo conversatorio, que tiene como título Actualización de criterios de fiscalización por COVID-19, es una actividad consecutiva, ¿cierto?, al primer encuentro que tuvimos hace unas semanas atrás, y que sin duda ha tenido una trascendencia en poder ir aclarando, ¿cierto?, todas estas variantes y actuar y cumplimientos por parte de quienes hoy día están en el mundo de la construcción y operando en esta condición de cuarentena, dado la pandemia por COVID. Así que, por lo tanto, en esta ocasión tiene también una tremenda importancia el poder haberlos invitado a esta actividad y haber coordinado todas de la mesa esta actividad, producto que hemos logrado, ¿cierto? En este caso, contar con 2 expositores, tanto el gremio, un representante del gremio o la Cámara Chilena, y también de la Seremi, en materias que nos vinculan, obviamente, de tremenda importancia para operar y cumplir en esta, insisto, pandemia por coronavirus. Quiero desde ya, sin duda, saludar, ¿cierto?, y dar la bienvenida. Tenemos acá a Ricardo Saavedra, el asesor senior de la Cámara Chilena de Construcción, coordinador de la Comisión Asesora en Seguridad y Salud de la Cámara. El tema que va a abordar Ricardo es la actualización del alcance del compromiso del protocolo sanitario para la construcción. También nos acompaña Alexis Cabezas, encargado del programa de fiscalización de ruido y sílice y la construcción de la Seremi Salud aquí en la RM, quien abordará el protocolo COVID-19 y a su vez también criterios de fiscalización de la implementación BAC con recursos propios. En esta instancia vamos a iniciar con Ricardo Saavedra, asesor senior de la Cámara Chilena, con el tema de actualización y alcance del compromiso del protocolo sanitario para la construcción, y él, por tiempos, obviamente, de agenda, va a exponer y vamos a dar inmediatamente a continuación de su exposición las consultas vinculadas a la materia que Ricardo nos va a mencionar. Así que, bueno, Ricardo, bienvenido. Alexis, también bienvenido. Vamos en este caso, a apagar cámara. Ricardo se queda aquí con nosotros para su exposición. Va a levantar también, Ricardo, la presentación para que todos ya inicien viendo el título de la presentación. Así que, bienvenido, Ricardo, por favor, activa tu micrófono. Ahí vemos que viene la presentación. Perfecto, así que mucha suerte, Ricardo, y estamos atentos a la información que tú nos vas a transmitir. Gracias. Bien, pues, bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todos los integrantes de la Mesa de Participación Social de la Construcción por esta invitación, porque la verdad es que venimos trabajando hace harto tiempo con la Mesa. Y hoy día, en la situación en la que nos encontramos, bueno, creemos que era bien necesario poder comentarles o contarles a todas las personas que están hoy día conectadas cómo está funcionando hoy día, en general, el rubro de la construcción, y en particular aquella construcción que tiene que ver con la construcción privada, y que hoy día, bajo ciertas condicionantes, las autoridades de economía, con quienes hemos hecho un acuerdo por allá por el mes de octubre del año pasado, ha apoyado, digamos, en el marco de la reactivación y del cuidado también de la salud de los trabajadores que concurren diariamente a las obras, ha autorizado y apoyado la operación de las obras estando aún en el paso 1 cuarentena o fines de semana en paso 2, que también opera la cuarentena en transición. Yo quiero contarles, ahí, si me puedes ayudar con la siguiente lámina, quiero contarles que algunos hitos que han marcado nuestra gestión, y quisiera partir por contarles que, bueno, el 23 de octubre, nosotros, después de haber estado trabajando desde el inicio de la pandemia, incluso antes de que llegara a nuestro país, estábamos observando lo que estaba ocurriendo a nivel internacional y sabíamos que esto de alguna manera iba a llegar. Bueno, ya a varios meses después de iniciar el primer caso en el mes de marzo, logramos mostrar que habíamos desarrollado un protocolo que era bastante riguroso en la industria de la construcción, y este protocolo nos valió la generación de todo un sistema de gestión y de seguimiento que permitió que las obras privadas
finalmente pudieran operar en cuarentena a través de un mecanismo establecido en un convenio que hicimos con el Ministerio de Economía, que también fue apoyado por las autoridades de salud y autoridades del trabajo. Luego, bueno, y desde ese momento en adelante, la Cámara ha estado impulsando la adhesión de muchas empresas constructoras, incluso empresas que no son socios de la Cámara, pero impulsando la adhesión a este compromiso para permitir que no solamente podamos cuidar la seguridad y la salud de los trabajadores que concurren día a día, sino que también cuidar su fuente laboral y apoyar de alguna manera también la reactivación del país, ¿ya? Bueno, es así entonces como en el mes de enero. Bueno, todos ya conocemos lo que ocurrió específicamente en la región metropolitana. Pasan como a cuarentena, ¿cierto? Se empiezan a registrar una serie de casos importantes en la región, los contagios se alzan, 22.000 casos activos a nivel nacional en ese momento, con una tasa de positividad del 7,58, que hoy día todos sabemos que no ha bajado, y eso obliga a las autoridades en general a modificar todas las medidas que el plan paso a paso está en ese momento tenía implementadas y eran comunicadas diariamente por distintos medios, lo que a nosotros nos obliga a hacer, bueno, también una adecuación a lo que estábamos haciendo. Si bien seguíamos demostrando que podíamos operar aún estando en cuarentena, porque teníamos un protocolo que era bastante seguro, nos dimos cuenta que en realidad la continuidad de las obras privadas en ese momento, y eso se ha mantenido hasta acá, sigue dependiendo de que todos tomemos las medidas necesarias para poder seguir operando, ¿cierto? Y generando empleo, cuidando la salud de la gente y reactivando el país. Y en ese contexto hoy día es donde hemos estado trabajando. Yo quiero, más que tenerme en analizar lo que ha ocurrido en este momento, quiero contarles en esta oportunidad cómo se opera hoy día, cómo debiera operar una obra de construcción privada en fase 1 o fase 2. Y quizás lo primero es recordar un tema que es más de una índole administrativa. El oficio del Ministerio de Economía, que autorizó a la construcción privada a operar en cuarentena, definió ciertas condicionantes. Una de ellas es asegurar que la empresa, sea una empresa socia o no socia de la Cámara Chilena de Construcción, pudiera estar inscrita al compromiso sanitario. El compromiso sanitario involucra una serie de pasos, que no es solamente el cumplimiento del protocolo que está puesto a disposición de todas las empresas, que ustedes pueden descargar en el sitio web que aparece ahí, sino que también establece una serie de etapas y acciones concretas con los trabajadores, con la comunidad, de tal manera de mantener informados y dar tranquilidad de que las cosas se están haciendo en la forma correcta y con la rigurosidad que el protocolo que ha hecho la Cámara, en conjunto con su mutualidad, ha podido desarrollar y mantener implementado hasta el minuto. Lo segundo es tener inscritas a las obras y a los trabajadores que concurren a las obras, trabajadores en total, sean directos o indirectos. Y esto es re importante porque este punto es una de las situaciones que en casos muy puntuales nosotros hemos detectado, que hemos llamado a que las empresas solamente puedan operar aquellos proyectos que sí han solicitado su habilitación para poder desarrollarlo y no hacerlo extensivo completamente a la totalidad de obras que tienen, ¿ya? El paso 3 es la firma de una declaración jurada, donde la empresa se compromete a una serie de condicionantes que ya les voy a comentar, y que eso debe ser subido a nuestro sitio web para que nosotros podamos tener los respaldos de que efectivamente lo que está en la obra comentando a lo que se compromete es algo que se va a cumplir, y que además nosotros hoy día le estamos haciendo un seguimiento. En la lámina siguiente vemos un paso 4, que ya es una verificación interna que nosotros hacemos desde el gremio, que efectivamente la solicitud esté subida en la forma correcta, que la empresa haya subido los documentos que respaldan su compromiso, y con eso nosotros enviamos 2 veces por semana al Ministerio de Economía los listados y las nóminas de las empresas y de las obras en particular que solicitan su habilitación para poder operar en fase cuarentena. Nosotros como gremio en esta etapa somos garantes de que las empresas que están solicitando su habilitación para operar obras privadas en fase de cuarentena deban cumplir con todos los requerimientos que ese proceso implica, y por eso que nosotros hoy día estamos desarrollando un plan de fiscalización bien intenso,
a todas las obras que hoy día están inscritas al compromiso, ya sean obras de empresas socias de la Cámara, como obras también de empresas que no sean socias de la Cámara. Y el último paso es, bueno, informarle a la empresa que ya se ha conseguido la habilitación ante el Ministerio de Economía y por lo tanto ya están en condiciones de poder solicitar a través de comisaría virtual los permisos para poder mover a la gente y por supuesto poner en operación las condiciones para el funcionamiento en cuarentena. Eso en términos generales desde el punto de vista administrativo. ¿Cuáles son esas condiciones que están establecidas para que las obras puedan operar? Bueno, primero la toma de un PCR previo al reinicio de la entrada en cuarentena, asegurarse que todos los trabajadores, todos los que van a la obra, directos, contratos, subcontratos, tengan transporte privado, y ya les voy a contar a qué se considera transporte privado. También el otro requerimiento es que cada trabajador que concurre firme una carta donde se compromete a que una vez regresando de su trabajo va a seguir manteniendo la cuarentena como está establecida por las autoridades y no, digamos, va a hacer algún otro tipo de trámite o va a salir en forma sin ningún tipo de permiso o autorización, ¿cierto? Dado que hoy día estamos en una situación de movilidad bien restringida. Estas yo diría que son las tres condiciones con las cuales que nosotros chequeamos y que además estamos fiscalizando nosotros como gremio diariamente en las obras que están hoy día operando. De todo esto, como dice acá abajo, dice, ustedes tienen que procurar mantener todos los respaldos que acrediten que efectivamente la PCR de inicio se ha hecho a todos los trabajadores y las evidencias que permitan verificar tanto nosotros como las autoridades también que fiscalizan. No solamente fiscaliza la Seremi de Salud, también están fiscalizando, ¿cierto?, otras entidades gubernamentales, incluso inspectores municipales, y ellos también están chequeando que estas condiciones se cumplan, puesto que nosotros hemos puesto en conocimiento que efectivamente estas son las condicionantes que se han definido en acuerdo con el Ministerio de Economía para la operación en cuarentena. En la lámina siguiente hay otras consideraciones, como por ejemplo indicarles que este examen PCR es obligatorio para todas las obras que se mantengan en operación. Recalco que son para las obras privadas, ya sea porque están reiniciando una obra o porque una comuna entró a cuarentena, ¿ya? Y este test hoy día es posible hacerlo ya sea en una muestra, no solamente en hisopado a través de la nariz, sino que también en saliva. Incluso, además, hoy día está permitido y autorizado hacer el análisis en una muestra colectiva, que es lo que todos conocemos como pool testing, ¿ya? Una obra también que desee trabajar el fin de semana, bueno, si la comuna no está en cuarentena de lunes a viernes, pero el día sábado se va a trabajar, cuenta con los permisos para hacerlo, bueno, ese día tendrá que la empresa acreditar que esos trabajadores están con su PCR de inicio al día y que ese día también la gente está siendo transportada, ¿ya? Otros profesionales, especialidades o personal que presta servicio a una obra también tiene que estar incluido en las nóminas de operación que la empresa constructora a cargo del proyecto está solicitando ante comisaría virtual para permitir la movilidad de esas personas, ya que está prestándole un servicio a esa obra en particular. Las empresas que proveen servicios o que entregan productos en la obra que han sido declaradas como esenciales, están habilitadas, o sea, es muy probable también que estén, o sea, las empresas proveedoras privadas que además entregan sus productos o sus servicios para proyectos públicos, están habilitados ya en comisaría virtual y pueden obtener su PUC directamente, ¿ya? El transporte privado, que también es importante, se considera cualquier tipo de transporte que no implique el uso de transporte público, ¿ya? Pudiendo ser vehículo particular, como dice acá, bicicleta, peatón, otra modalidad, motocicleta, etc. Lo importante es que la obra mantenga la evidencia de que efectivamente esas personas se están transportando en transporte privado, dado que ante una fiscalización, además por la autoridad, en este caso por Seremi de Salud, ellos van a chequear y van a verificar que efectivamente se estén transportando de esa manera y existen las evidencias que permitan comprobar ese punto, ¿ya? También es importante señalarle que todo lo que es bodega y centros de distribución también están habilitados para operar en cuarentena, porque, entendiendo que ellos pueden despachar e instalar en la obra, pero lo que no pueden hacer es fabricar. Solamente que todo este tipo de centros de trabajo pueden hacerlo
bajo también o al alero del protocolo para bodegas que hoy día está y ustedes pueden descargar también desde el plan paso a paso. Esas son consideraciones bien generales que hay que tener en cuenta. Otro punto importante es que este permiso está, quiero recalcar que es para obras privadas, pero también para todas aquellas empresas que presten servicio a la construcción privada, que tengan transporte privado y que se hayan acogido al plan piloto de la Cámara, es decir, que estén inscritas en el compromiso sanitario. Ahora sí, la última semana se definió ciertas restricciones para la movilidad, incorporando el concepto de trabajadores esenciales, ¿cierto? Como con la definición que ustedes ven acá en la lámina, y no está permitido el desplazamiento de la movilidad de personas que, si bien tienen alguna relación con la empresa o con la obra, realicen algún tipo de labor administrativa, contable, financiera o de asesoría o de consultoría o labores de oficina, puesto que se parte de la base que esas funciones pueden hacerse en forma telemática, ¿cierto? A través de la modalidad de teletrabajo, ¿ya? Y otra innovación del último instructivo de desplazamiento que está vigente desde el 5 de abril, es que se autorizó la postventa. Esto está, si ustedes descargan ese instructivo, lo van a poder revisar en la página 19, en la letra W, donde está establecido que se autoriza la postventa a través de personal de cuadrillas de servicio de la empresa de construcción de inmuebles de uso residencial. Por lo tanto, se extiende un poquito más la movilidad a cuadrillas de postventa, más allá de las que ya están autorizadas, que tenían que ver con actividades consideradas como emergencia. Eso es en términos digamos, generales de las consideraciones para la movilidad. Nosotros también estamos emitiendo, ya emitimos ya nuestros socios, si pasas a la siguiente, una indicación de cuáles son los documentos necesarios ante fiscalizaciones, ya sea para las empresas, los documentos que deben tener en la obra o en el lugar de trabajo, ¿cierto? El certificado para operar en cuarentena que emite la Cámara, el oficio del Ministerio de Economía, que si bien esto no es un documento obligatorio, no está establecido que las empresas deban exhibir el oficio del Ministerio de Economía, porque ese es un oficio genérico, no es un oficio de cada obra, de cada empresa, sino que es un oficio genérico, que es el que establece cuáles son las condiciones para operar en cuarentena. Nosotros igual, no siendo un documento de obligatoria exhibición y mantención en las obras, igual recomendamos mantenerlo, ¿ya? El documento que sí acredita que la obra puede operar en cuarentena es el certificado para operar en cuarentena que emite la Cámara. El otro es un documento genérico que no es de exhibición obligatoria, pero que sí es recomendable mantenerlo ante una posible fiscalización. Y lo otro es también poder mantener, también a modo de recomendación, el instructivo de permiso de desplazamiento, para que efectivamente ante una posible fiscalización, ya sea de una entidad externa, que no sea la Cámara, pueda también comentar que la movilidad de esas personas está al alero de este instructivo. Para los trabajadores específicamente en el traslado, estos son los documentos que ustedes ven que pueden, que es recomendable que los mantengan, que los anden trayendo, copia digital o física, ojalá digital, pero si es física también, y en el caso de proveedores también estos son los documentos. En la lámina siguiente, quiero detenerme 2 minutos y con esto voy a terminar, contarles que nosotros a partir del 25 de marzo, con las nuevas disposiciones de las autoridades que restringieron la movilidad, nosotros le comunicamos a nuestros socios que de ahí en adelante íbamos a implementar una serie de medidas que son estas 6 que aparecen acá, en forma adicional a lo que ya estábamos haciendo, pedirles primero a las empresas abstenerse, mientras dure la crisis sanitaria de este momento, abstenerse de trabajar los días sábados. Lo hicimos en región metropolitana, pero también hicimos la solicitud en regiones. Esto no es de obligación, a nadie se le va a revocar su autorización por operar un día sábado si es que tiene los permisos para hacerlo, ¿cierto? Pero es una recomendación que contribuye, ¿cierto?, a poder restringir también y apoyar a las autoridades en la restricción de la movilidad necesaria, dado que en muchas de las comunas las autorizaciones de funcionamiento es hasta las 2 de la tarde. Entonces se hizo un llamado al presidente de la Cámara que las obras ojalá pudieran abstenerse a operar los días sábados en este periodo tan crítico que estamos viviendo, de una manera de contribuir y hacer un esfuerzo adicional a todo lo que las autoridades de nuestro país están haciendo. Lo segundo es que nos comprometimos a fiscalizar semanalmente 100 obras en la región metropolitana y 100 obras en regiones. Esto ya está ocurriendo, llevamos más de
más de 300 visitas realizadas en en una semana. Ya pretendemos llegar en las próximas semanas muy prontamente a las 1000 visitas en todo el país, con un foco fuerte en la región metropolitana. Y también nos comprometimos a entregar reportes de las fiscalizaciones al Ministerio de Economía, que es quien nos ha estado solicitando y quien tiene las reuniones ahí interministeriales donde va comentando cómo va el proceso de fiscalización que la Cámara está desarrollando, ¿ya? Como también entregar los reportes de los testeos que las empresas están haciendo. Sabemos que muchas empresas están haciendo testeos más allá de la obligación de tener un PCR inicial, han seguido complementando sus testeos con otro tipo de test, lo que nos permite también poder ir mostrando que las empresas no solamente están cumpliendo con la condición inicial para operar en cuarentena, sino que están yendo un poquito más allá, y también le estamos informando a través de la información que recibimos desde las mutualidades cuáles son los contagios que están siendo atendidos en nuestros centros de salud y que están siendo acogidos como laborales, para poder ir comparando efectivamente cuáles tienen una relación con un posible contagio generado desde una misma obra, ¿ya? En estas medidas nosotros generamos un documento, no me voy a detener a comentarlo acá, salvo algunos temas específicos, que tienen que ver con, yo les decía que no es obligatorio parar en el día sábado, pero sí es una recomendación poder abstenerse mientras dure esta crisis. En la lámina siguiente, nosotros, quizás lo más relevante acá, esta presentación va a quedar para ustedes, pero aquí está indicado quién hace la fiscalización, qué es lo que ocurre una vez que se realiza la visita, cuáles son los aspectos principales, si se cumple o no se cumple con el 100% de las medidas, qué medidas no se están cumpliendo, y nosotros le entregamos un informe a cada empresa luego de la visita. Y acá hemos indicado cuáles son las 3 faltas que para nosotros son graves de estar operando un proyecto, que es no acreditar el examen PCR de todas las personas, no acreditar el transporte privado del 100% de los trabajadores y operar una obra que no haya solicitado su habilitación para la operación en cuarentena. En la lámina siguiente quiero comentarles qué es lo que se considera hoy día transporte privado. Acá, digamos, estas son las distintas modalidades que las empresas hoy día están utilizando, que nosotros hemos detectado, y también hemos recomendado mantener la evidencia con alguna documentación que sea, digamos, auditable al momento de la visita, de tal manera de poder facilitar también la fiscalización. Y finalmente, en la lámina siguiente, bueno, nosotros comentarles que todas las semanas, en los días lunes, le estamos entregando al Ministerio de Economía, ¿cierto?, el reporte de las empresas que fueron visitadas durante la semana y las obras que se visitaron, dando cuenta también del cumplimiento. Hasta acá yo les puedo comentar que tenemos un 92% de cumplimiento de todas las condiciones. Son muy puntuales los casos que no han cumplido, afortunadamente, o no sé si afortunadamente, pero por lo menos son casos muy esporádicos o muy puntuales que han salido de incumplimiento. De hecho, han salido los medios de prensa. El día viernes salió una obra por ahí en la Comuna de Santiago, a la cual se le está solicitando la revocación de su permiso, o se está, más que solicitando la revocación, se envió ya la información al Ministerio de Economía, porque ninguno de nosotros estamos en condiciones de poder desarrollar una operación que esté fuera de lo que se ha comprometido, más habiendo una declaración jurada de por medio, ¿ya? Así que, bueno, eso es en general. Nosotros hemos dispuesto un correo, que es el que ustedes están viendo, al cual pueden generar consultas y también teléfonos de contacto en la medida que vayan teniendo algunas dudas que puedan ir surgiendo. Eso es. Perfecto, súper bien, Ricardo. Se agradece tu exposición. Bueno, mientras tú nos comentabas, ¿cierto?, en detalle hoy día cómo ha estado operando este plan de retorno, ¿cierto?, este acuerdo ministerial, ¿cierto?, y gremio. Tenemos una gran cantidad de consultas que hemos intentado desde la mesa irlas consolidando y resolver algunas de ellas con el breve tiempo que tenemos disponible en tu agenda, ¿sí? Sí. Una primera consulta, Ricardo. Bueno, sabemos que ha sido complejo para la construcción poder operar, ¿cierto?, en cuarentena particularmente, y solo a modo de conocimiento general y para quienes nos acompañan, ¿cómo lo han hecho las obras en la interacción con la comunidad? Principalmente por los ruidos molestos, que hemos sabido que existen denuncias al respecto. Desde la experiencia que han tenido con las empresas, ¿la Cámara podría dar alguna recomendación en ese vínculo con la comunidad?
Sí, mira, yo lo primero, Rodrigo, bueno, para las personas que están conectadas, lo primero que quiero decirles nosotros, a ver, las denuncias por ruidos molestos han sido un gatillante, también ir descubriendo o ir chequeando, que nos ha permitido a nosotros poder ir a visitarlas, no por un tema solamente sanitario, sino que por un tema de la molestia de la comunidad. Nosotros dentro de la etapa del compromiso generamos hay una etapa que es justamente de relacionamiento comunitario, y nosotros le hemos dicho a las empresas que debe existir un acercamiento para mantenerlos permanentemente comunicados respecto de cuáles son las faenas que están generando ruido o que podrían generar ruido. Tenemos generamos un decálogo, que le hicimos llegar a todas las empresas que están asociadas a la Cámara Chilena de Construcción, un decálogo que además está publicado justamente para que las empresas puedan no solamente tener una cercanía, sino que también controlar sus medidas de ruido hacia la comunidad, que van desde temas administrativos hasta temas más técnicos. Ese decálogo yo se lo voy a compartir para que ustedes ojalá puedan hacérselo llegar a todas las personas que están conectadas hoy día, porque justamente es el llamado que hacemos para que las empresas no solamente cumplan con los sanitarios, sino que también puedan adoptar medidas que permitan mitigar los ruidos que se están generando. Específicamente porque hoy día mucha de la gente está haciendo teletrabajo y están todo el día en su casa con una hora al lado. Entonces, la idea es poder entregar, de hecho, este decálogo se lo entregamos nosotros a Mutual Asesorías, que es la empresa con la cual hicimos el contrato de fiscalización, y ellos la están llevando en su visita, y la idea es que la vayan entregando también a los administradores de obra para que puedan implementarla y, por supuesto, mantener la minimización del impacto hacia la comunidad. Perfecto. Mira, otra pregunta nos llega, Ricardo. Se vincula al plan de retorno, y si bien tú expusiste inicialmente el cuándo aplica o no, pero dicen explícito, para dejar en claro qué es el plan de retorno, ¿cierto? Y cuándo se entiende que aplica y cuándo no. Sí. Bueno, buen punto, Rodrigo. El plan de retorno, como su palabra lo dice, es un plan de retorno. El plan de retorno fue concebido en su momento para aquellas empresas, y eso sigue siendo así, para aquellas empresas que han estado detenidas por un periodo prolongado, ya sea por propia decisión de la empresa, distintos motivos hay para que una obra decida postergar su ejecución del proyecto, y también para aquellas empresas que habiendo estado en cuarentena sin poder operar durante un periodo prolongado, necesitaban retornar y retomar la operación. Por eso se llama plan de retorno, ¿cierto? Es retomar o reiniciar algo que por un periodo estuvo detenido. El plan de retorno nunca fue concebido como parte de la continuidad operacional. Nosotros le hemos dicho a todas las empresas que el plan de retorno es un documento que debe ser presentado para preparar una obra que ha estado detenida y que es necesario hacer las adecuaciones para poder retomar la operación, ya sea después de una cuarentena o por otro motivo. Por lo tanto, no es una obligación presentar un plan de retorno, si bien está indicado ahí en la declaración jurada, por eso lo explico y lo clarifico. No es una obligación presentar un plan de retorno para un proyecto que estaba operando en forma normal y que al día siguiente, por una declaración de cuarentena de las autoridades, ya no es posible operar. No tiene sentido, o no tiene mucho sentido preparar todo un plan para una obra que ya se estaba ejecutando, porque se entiende que durante la ejecución las medidas sanitarias estaban siendo tomadas en forma permanente. Y en ese sentido, solo el requerimiento nosotros lo solicitamos para aquellas obras que sabemos que han estado detenidas, porque nos ponen el estatus de si está activo o inactivo. Correcto. Sí. Súper bien. Otra consulta, Ricardo. ¿Qué SIU o qué especialidades pueden quedar habilitadas para operar en fase 1, cuarentena? Es decir, aquí hay dudas en términos generales respecto a yo, ¿puedo o no puedo? ¿El gremio hoy día hace un cierto filtro o revisión previa cuando alguien quiere adherirse a este acuerdo sanitario? O sea, ¿cuál es un criterio promedio, un alcance, ¿cierto?, de actividades que efectivamente, tú lo hiciste en mención, pero a lo mejor reiterarlo con un poquito más de detalle, ¿cuál es el alcance para esta validación? Mira, no es tan fácil de responder eso, Rodrigo, porque ante las nuevas medidas de las autoridades, hoy día todo lo que es la movilidad de las personas lo define la subsecretaría de Prevención del Delito a través de comisaría virtual, y son ellos los que para la movilidad definen cuáles son los rubros que para ellos es considerado esenciales. En este momento, hace 2 semanas atrás, era otro criterio. Nosotros como gremio, nuestro criterio es
todas las empresas que son obras de construcción privada son las que deben tener un código de actividad económica inscrito, ¿cierto?, en Servicio de Impuestos Internos, y esos códigos de construcción privada, de construcción pública, etcétera, están hoy día disponibles en comisaría virtual. El problema que se ha generado es como una restricción. Hubo varias empresas que podían sacar su permiso único colectivo directamente porque su actividad económica estaba definida como esencial en comisaría virtual y hoy día no lo está. Entonces, para estas empresas en general, y ahí están los hitos, ¿cierto?, están algunas especialidades, en fin, algunas empresas que son proveedores que no son públicos, que eran privados, que igual preparaban o entregan productos para la construcción, hoy día no lo están. Por lo tanto, para todas esas empresas que hoy día, en este momento de restricciones de movilidad, no tienen su código habilitado, lo tienen que hacer a través de la empresa constructora que está ejecutando el proyecto para que ellos los incorporen dentro de sus listados y puedan entonces tener la movilidad que se requiere, junto con una carta que indica que efectivamente estas personas están prestándole un servicio a la obra o son proveedores de la obra y por lo tanto se están trasladando para entregar el producto o el servicio que se requiere en ese momento. Perfecto, sí, súper explícito, Ricardo. Mira, el tiempo se nos agota, nos siguen llegando preguntas, pero mira, quiero pedirte un poco más de tu agenda, dos o tres preguntas más. Hay una que establece aquí, tú hiciste mención respecto, obviamente, a esta asistencia o visita de cumplimiento que ustedes están haciendo conjuntamente con Mutual Asesoría en los proyectos aquí en la RM, 100 por lo menos aquí en la RM. En ese sentido, se pregunta qué ocurre, por ejemplo, si efectivamente la empresa o la obra cumple parcialmente respecto a los requisitos que hoy día se están verificando y qué herramienta, también conjuntamente con una doble pregunta ahí, se está utilizando. Es decir, si yo cumplo parcialmente en esta visita o asistencia de cumplimiento, ¿qué ocurre con ello? ¿Me van a cancelar el certificado? ¿Me van a denunciar? Y la segunda, ¿qué instrumento en particular se está utilizando para hacer la verificación? Perfecto. Respecto a lo primero, les tengo que comentar que esto es bien binario, esto es lo tiene o no lo tiene. La condición para operar en cuarentena es el transporte privado al 100% de los trabajadores que concurren a la obra, sean trabajadores directos o indirectos, y es la empresa constructora a cargo de la ejecución del proyecto la que tiene la responsabilidad de procurar y garantizar que eso ocurra. Cuando nosotros estamos visitando una obra a través del equipo de Mutual Asesorías, lo que estamos haciendo es chequeando que efectivamente se cumpla con el 100% de la visita. Detectamos, o sea, de la condición para el transporte privado y también el 100% de la PCR. Yo diría que el gran tema ha sido más el transporte, porque en el cumplimiento del PCR, la verdad que si no estamos en un 100%, estamos en un 99% de lo que hemos podido verificar, porque las empresas lo tienen los documentos y su respaldo ahí en la obra. Pero en el tema del transporte, lo que estamos verificando es que efectivamente existan evidencias que permitan tener la tranquilidad de que efectivamente todos esos trabajadores están transportados. Basta desde una orden de compra, un listado que diga que estos 10 trabajadores se están viniendo en bicicleta, estos otros 10 se están viniendo a pie, que exista alguna evidencia que a nosotros nos permita tener la tranquilidad de que la empresa sí lo está haciendo. Nosotros sabemos que varias empresas, varias obras no han tenido el 100%, pero no porque no lo cumplan, sino que no ha podido ser posible evidenciar que eso está ocurriendo. Entonces, como nosotros tenemos que ser garantes de que este proceso se está llevando a cabo, incluso hay empresas que solicitaron su permiso para operación en cuarentena mucho antes de que incluso se decretara la cuarentena. Y uno se encuentra a diariamente en la obra de que la empresa no tiene la evidencia que efectivamente nos da tranquilidad a todos, de que efectivamente esa gente se está transportando incluso de a pie. Entonces, es bien binario, es 0-1, o sea, lo tiene o no lo tiene. Ahora, eso es lo que se fiscaliza. ¿Cuál es el instrumento? Bueno, yo ahí en la lámina 16 de la presentación le mostraba cuáles son los documentos que se solicitan para evidenciarlo. Y es eso, o sea, no hay otro instrumento más específico, es solamente decir, bueno, lo tengo o no lo tengo. De hecho, nosotros en los reportes estamos indicando, al momento, cuando no tiene el 100%, ponemos en el reporte, al momento de la visita, la empresa no evidencia el cumplimiento del traslado del 100% de los trabajadores, pero le damos un plazo de 24 horas para que haga llegar al fiscalizador, le haga llegar los documentos que acrediten que efectivamente sí los tenía.
y las empresas lo están acreditando de esa manera. Después de ese plazo, nosotros, una vez a la semana, hacemos un reporte general de lo ocurrido en la semana y se lo entregamos al Ministerio de Economía para que sea el Ministerio de Economía quien finalmente determine cuáles son las medidas que va a aplicar, que pueden ir desde un envío a otros organismos del Estado con competencia en fiscalización o la revocación del permiso para la utilización en cuarentena. Eso. Perfecto. Sí, miraba con atención tu lámina en ese sentido. Si bien se explicitan los requisitos, ¿sí? Probablemente quedan dudas de por medio ahí, pero el FUF es parte también de los antecedentes de verificación, ¿cierto? En terreno, el cumplimiento al FUF. Sí, mira, se supone que una empresa, en esta visita, es un poco distinto a la que estábamos haciendo desde el principio de año, Rodrigo. Nosotros en el principio de año estábamos verificando el 100% del protocolo sanitario, ¿ya? El 100% del protocolo sanitario significa cumplir con las 30 medidas, ya no me acuerdo bien cuántas son, pero 30 medidas del FUF y las 26 recomendaciones que no son obligaciones, pero son buenas prácticas, pero las 30 medidas, o todas las medidas de carácter obligatorio, están en el protocolo de Cámara. Entonces nosotros estábamos verificando completamente. Dada la crisis que estamos viviendo en este momento, nosotros tuvimos que detener ese programa de visita para dedicarnos a la contingencia en este momento que implica que se estén respetando todas las medidas de operación en cuarentena, y por eso hicimos un cambio. Hoy día no es un programa de verificación en terreno, sino que es un programa de fiscalización. ¿Y qué es lo que se fiscaliza? Se fiscaliza que se esté cumpliendo con lo que la empresa declaró y lo que se acordó con el Ministerio para los proyectos privados, y se verifican aquellas medidas que dicen relación con la movilidad de las personas en términos del transporte, digamos, la llegada a la hora y también en la salida. ¿Ya? No estamos verificando el 100% de las medidas del protocolo, porque no es el objetivo es verificar que se esté cumpliendo aquello que la empresa se comprometió a realizar para operar su proyecto estando en cuarentena, y en eso estamos siendo súper rigurosos y tenemos que ser todos muy disciplinados en que se estén cumpliendo desde el día cero. Perfecto, o sea, hemos entendido que, lo hemos visto también en prensa, el concepto de aquellos elementos que son fundamentales, principalmente el traslado de los trabajadores, que es un foco principal para evitar brotes, ¿cierto?, dentro del proyecto. No vamos a plantear, me lo están comentando acá, el tema de si es fiscalización o no. En realidad aquí hay temas que la normativa establece un rol, pero bueno, sí, hay contextos simplemente si es fiscalización o asistencia, bueno, pero... Esto es una fiscalización del gremio, no es la fiscalización de las autoridades con competencia en eso. Correcto, sí. Ricardo, mira, para ir cerrando, sí, en este caso se hace consulta también respecto a los proyectos públicos. Tú hiciste mención como que en esta pasada ya sí, efectivamente requieren los proyectos públicos estar incorporados también en esta estructura, porque los trabajadores que estaban operando en proyectos de viales, en proyectos del MOP particularmente, no estaban muy sujetos a estos requisitos, ¿cierto?, que se acordaron en algún momento. Entonces, hoy día todos estos proyectos públicos, ¿cierto?, deben efectivamente dar cumplimiento también a estas exigencias. No, los proyectos públicos no pasan por este camino, ¿ya? Es muy probable que haya empresas que tienen proyectos públicos y proyectos privados, ¿ya? Se da esa realidad. Los proyectos públicos o los proyectos que están al alero, proyectos públicos me refiero a que pasan por la vía del Ministerio de Obras Públicas, y también proyectos no son públicos, son proyectos privados pero que tienen financiamiento público, que son, por ejemplo, la construcción de viviendas sociales, ¿cierto?, de espacios urbanos, etcétera, que tienen una connotación social o de integración social, que pasan por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de los servicios. Esos proyectos tampoco entran dentro de esta modalidad. Esta es una modalidad para proyectos privados, financiamiento privado, ¿ya? Por lo tanto, no aplican las condiciones que están establecidas. Todo lo que yo les comenté ahora no aplica, porque ellos se rigen por las condiciones que pone el propio ministerio a través de la licitación y por las condiciones que los servicios le establezcan, ¿ya? Hoy día hay una interpretación ahí, entiendo, por parte de los servicios que respecto de si tienen que o no realizar PCR y tienen que transportar privada, han habido algunas interpretaciones, pero eso se está resolviendo. Pero lo oficial hoy día es que en el acuerdo con el Ministerio de Economía, aquellos proyectos que pasan por los servicios no caen dentro de esta modalidad. Por lo tanto, no hay la obligación de hacer una PCR o un transporte privado. Última pregunta, Ricardo, porque en realidad nos parece interesante como mesa poder abordarlo. Se consulta respecto a
¿qué ocurre? Si previo a esta cuarentena, un proyecto en particular ya había hecho la toma de PCR, vamos a hacer un supuesto, estamos en el mes de abril, en el mes de enero, tiene el PCR a todos los trabajadores, la burbujita que armó no ha variado, o sea, no hay ingresos de trabajadores nuevos y se ha mantenido ahí esa figura. ¿Es necesario entonces, o es válido que efectivamente en esta cuarentena se haga una retoma de PCR o antígeno ya que es válido? Mira, no solamente es válido, sino que además es recomendable. O sea, hay que pensar en cuál es el objetivo de la toma de PCR de inicio. Lo que se está buscando es que si la gente se va a mover, no estemos trasladando un posible contagio de un punto a otro, ¿cierto? Que pueda generar además un brote. Y ese es el objetivo. Y el otro objetivo es asegurarnos de que la persona está concurriendo sana a su lugar de trabajo. Lo que no podemos hacer, ¿cierto? O sea, tenemos que cortar de alguna forma la cadena del contagio. Y por eso es importante y por eso se pidió el PCR de inicio, ¿ya? Y no se definió que haya que seguir haciéndolo. Sabemos que muchas empresas lo han seguido haciendo, pero la obligación es al inicio. Entonces, si una empresa, una obra, ha tomado una PCR hace 2 meses atrás, porque en la cuarentena anterior la comuna entró y se cumplió con el examen, no es muy presentable que tú digas, bueno, pero yo ya le hice el PCR al inicio hace 2 meses atrás, porque tú no tienes ninguna certeza de que esa persona haya podido contagiarse en el transcurso de tiempo que ha ocurrido. Entonces, sí es necesario realizarlo. Ahora, nosotros hemos recomendado que cuando se haga ese PCR no tenga una lejanía más allá de 2 semanas, que tiene que ver con el periodo de incubación del virus, ¿cierto? Este es un criterio de salud que está publicado en la página del Ministerio de Salud, pero que no está como algo obligatorio. Perdón, hay un complemento más aquí en el título de tu respuesta. Hoy día el BAC, ¿cierto? Con recursos propios que están implementando muchas empresas, ¿cierto? Constructoras. ¿Es válido entonces para el cumplimiento respecto a un proceso de fiscalización del gremio en un proyecto? O sea, si yo, constructora, ¿cierto? Realizar en algún momento un PCR, ¿cierto? A lo mejor 2 meses atrás, pero hoy día estoy adscrito a una implementación del BAC con recursos propios. Eso, entonces, para un asistente técnico, en este caso, en esta visita, sí, lo validaría, ¿cierto? Quedaría como... Sí, claro. Lo validaría como la condición que fue establecida en el acuerdo, que era tener un PCR al inicio. Si ese PCR de inicio cae dentro de lo que las empresas están haciendo en su proceso de BAC, yo sé que Alexis lo va a comentar y lo va a extender, pero si una empresa, en el marco de su búsqueda activa de casos, porque lo viene haciendo, digamos, no por la cuarentena, sino que lo viene haciendo porque quiso disponer recursos para poder asegurarse, se vino a la cuarentena, quiso operar en cuarentena y tenía ese PCR realizado, es perfectamente válido. No hay ningún problema con presentarlo. Perfecto. Ricardo, mira, ya estamos en el tiempo y nos pasamos en realidad. Te agradecemos tu disposición, obviamente tu presentación. Creo que esto siempre van a quedar dudas en distintos ámbitos. Nosotros estamos tomando todo esto, se va a consolidar y probablemente necesitamos tu apoyo para responder alguna, nos contactaremos, ¿cierto? O con la representante en la mesa también para poder responder a la brevedad posible a quienes están hoy día escuchando. Lo que tenemos para toda información, en este momento 600 conectados, o sea, hay 600 profesionales que nos están escuchando, así que esto nos sirve de alguna forma para poder ir sensibilizando y aclarando temas que han salido en el tiempo. Así que nuevamente muchas gracias, Ricardo, por tu exposición, por tu tiempo y bueno, y quedemos enlazados probablemente para una siguiente actividad. Muchas gracias. Perfecto, ahí toda la disposición. Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Gracias, Ricardo. Bien, entonces a continuación nos corresponde abordar con nuestro siguiente expositor, don Alexis Cabezas, encargado del programa de fiscalización para el rubro de la construcción y también en materia de ruido y sílice, desde la Seremi de Salud RM, ¿cierto? Quien también lidera la mesa regional de la construcción que organiza esta actividad. Alexis nos va a presentar respecto al protocolo COVID-19 y a su vez también los criterios de fiscalización en la implementación BAC con recursos propios, temas que estamos sin duda consultándole en esta última inquietud a Ricardo Saavedra, representante de la Cámara. Así que, Alexis, ya estamos conectados. Por favor, levanta tu presentación. Tu audio también está habilitado, así que ya se hay suerte en tu exposición. Gracias, Rodrigo. Bueno, primero ahí saludar a todos los que están participando. 597 personas, se nota el interés. Espero tomen nota y les quede todo claro. Bueno, preparé una presentación un poco dinámica y, bueno,
por ahí ven las consultas. Estas 2 presentaciones serán enviadas entre hoy y mañana a los correos con el cual ustedes se inscribieron. Así que aprovecho a contestar aquello. Me presento. Y Rodrigo, cualquier cosa, intervienen nomás en la presentación, ¿ya? Y ahí para que nos vamos quedando más claro. Perfecto, ¿Okay? gracias. Si puedes, por favor, colocar en modo presentación la lámina. Eso, dame un minuto. Ahí está. Ahí se ve súper bien, Lexi. Gracias. Bien. Bueno, les comentamos que estas presentaciones nacen de las recurrentes preguntas que nos llegan por parte de ustedes, de los organismos administradores, a mí lo saben, nos llegan por oír, por distintas partes, están todos con la misma interrogante, o cuando vamos a terreno también, y nos hacen distintas preguntas. Entonces, generamos estas presentaciones para aclarar aquello. Si nacen las preguntas en alguna empresa, lo más probable es que varios tengan la duda. Voy a comenzar con recursos propios, ¿cierto? Es la primera parte de la presentación, y la segunda parte vamos a hablar del protocolo COVID. Partiendo por el protocolo de vigilancia COVID, disculpa, vamos a partir por este protocolo primero. Partiendo por esto, le corresponde a las mutualidades. Las mutualidades son las que van a implementar el protocolo de vigilancia. Y bien lo tiene el nombre, ¿cierto? Y las referencias técnicas son las resoluciones 6033, ¿cierto? Del 13 de enero, y posteriormente tiene una aclaración del 16 de febrero, en la cual es para la implementación, obviamente ahí sale, ¿cierto?, de la Secretaría Ministerial. ¿En qué consiste el protocolo? Uno de los puntos es realizar la difusión a profesionales de lo AL que estén involucrados en el proceso de vigilancia COVID. Ellos debiesen tener, o sea, van a tener una difusión de este protocolo internamente, ¿ya? Posterior a ello, se les va, las mutualidades les difunden este protocolo a las entidades empleadoras. Luego, las entidades empleadoras difunden a sus profesionales relacionados con la prevención de riesgos laborales, a los supervisores, comités paritarios, sindicatos y trabajadores. Este último punto, les recuerdo, corresponde a las empresas. Entonces, ahí las mismas empresas deben tener un registro de aquello, de cómo realizó la difusión. Luego viene el mecanismo de, bueno, este mecanismo de difusión debe ser verificable. Correos, seminarios online, entre otros. Les comento acá, cuando vamos a terreno, ¿cierto? ¿Está difundido, sí o no? Verifiquémoslo. Siempre evidencia. Sigamos. Alcance. De partida, no se realiza a solicitud de la empresa. No es que la empresa le solicita al organismo administrador que necesita aplicar la vigilancia COVID. ¿Ya? Eso descartado. Esto siempre se genera por solicitud de la Seremi de Salud al organismo administrador. ¿Bajo qué criterios nosotros vamos a realizar dichas solicitudes? Uno, que exista alto riesgo de exposición y transmisión en COVID-19. Esto, para que lo tengan más o menos claro, empresas que han tenido varios brotes, contactos estrechos laborales, distintos casos índices, y más que empresas, obras, ¿ya? Centros de trabajo. Hay que quedar claro de eso. Dos, tenemos el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en el FUS. Cualquier incumplimiento que dé inicio a un sumario sanitario, ¿cierto? O sea, cualquier incumplimiento da inicio a un sumario sanitario. Entonces, este es el segundo criterio que nosotros tomamos para informarle a los organismos administradores respectivos que inicien el protocolo de vigilancia COVID. Contactos estrechos laborales, ¿cierto? Tenemos conglomerados o brotes de COVID-19. Mencionarles un poco y hacer aquí una pequeña pausa. Estamos, o sea, como rubro, estamos críticos. Todos los años ustedes lo pueden ver, ya a fin de mes sale el informe suceso, construcción, las tasas más altas de fatalidad, las tasas más altas de gravedad, y ahora nos agregan
o se agregó para todo, no agregan, pero se agregó para todo el tema COVID. Entonces, es como, no sé, el curso, ya, digo, yo era como el porro, ¿ya? Y tenían todas las materias, les va mal, pero, y además le agregan otra materia. Entonces, más complicaciones traen, en este caso, para el rubro. Para lo cual les pido, o sea, les recomiendo, no sé, hacer un mayor esfuerzo. La semana pasada tuvimos 5 brotes en obra en construcción. Cumplen con todas las medidas, en lo que ellos nos exponen, pero sin embargo no hacen el análisis de si lo que tienen lo están haciendo bien, ¿ya? Y por otra parte, todos estos recursos que tiene la empresa se han focalizado en COVID. Tenemos a profesionales de prevención de riesgo, ¿cierto? Normalmente hay un profesional, entonces 2 por obra, pero que dedica todo el tiempo a COVID. Antes lo dedicaba a gestionar los riesgos y con eso no le alcanzaba el tiempo. Ahora que tenemos COVID, dedica todo el tiempo en COVID y no le alcanza el tiempo para ver lo demás, para controlar lo demás. Entonces las empresas, hay muchas empresas que las hemos ido a fiscalizar, claro, en COVID están bien, pero los otros riesgos los tienen despreocupados. Entonces ahí quería comentarle esto porque hay muchas empresas que han sido paralizadas en las últimas semanas y son por riesgo de caída de altura. Lo otro que tenemos mucha alta accidentalidad. Han visto las noticias de estos accidentes, bueno, se cayó la grúa, las cargas, etcétera, etcétera. Hemos tenido varios accidentes fatales. ¿Por qué? No por qué, pero puede ser una causa, una de todas las causas que estamos todos pensando en COVID. Y por último tenemos un aumento temporal de la dotación. Esos son los 5 criterios por los cuales la Seremi de Salud le informa o le solicita al organismo administrador que inicie la vigilancia COVID. La vigilancia COVID se divide en 2 etapas. Uno, que es la vigilancia de la salud, y la otra, que es la vigilancia ambiental. ¿En qué consiste cada una? Vigilancia ambiental. Por parte del organismo administrador, ¿cierto?, generan la asistencia técnica en relación al formulario único de fiscalización y evalúan las medidas establecidas por la autoridad, ¿cierto? Ahí tenemos el FUC, instrucciones partidas por suceso y otras autoridades sectoriales. El FUC, ¿cierto?, bueno, me imagino que todos lo conocen. Ahora están las otras medidas que pueden ser el tema del cumplimiento al instructivo de desplazamiento, ¿cierto? Si están cumpliendo o no con el acuerdo Cámara, que puede ser que uno de los puntos que también verificamos. Pasan empresas que no tienen transporte para todos, perfecto, no cumplen con el acuerdo. Veamos, no son esenciales en ese caso y aplicamos el artículo 4, el decreto 4, disculpe. Y en caso de incumplimiento, el OAL asesora a la entidad empleadora para que subsane dicho incumplimiento en un plazo de 5 días. Posterior a esto, realiza una verificación presencial. Si se mantiene el incumplimiento, deberá, por parte del OAL, ¿cierto?, informar de forma inmediata a la Seremi de Salud. Entonces, el flujo que se genera es en la parte superior, ¿cierto?, en el cual, ahí está, en el cual tenemos la vigilancia ambiental, ¿cierto? Y posterior, existen o no deficiencias, en caso de, o sea, cumple o no con esta vigilancia. En caso de no cumplir, se prescriben las medidas, luego se verifica el cumplimiento, ¿cierto?, en una visita, cumple o no, y en caso de no cumplir, notifica a la Seremi de Salud y nosotros vamos a realizar la fiscalización al lugar. Obviamente vamos a tomar como base el cumplimiento de las medidas prescritas. Lo de abajo de ahí lo vamos a ver el completo del diagrama. Por otra parte, ¿cierto?, tenemos la vigilancia de la salud, como generalidad es realizar el testeo de los asintomáticos y de detección de casos sospechosos. Posteriormente se le entrega la correspondiente atención. Como primera etapa, ¿cierto?, nosotros le informamos a las mutualidades cuáles son las empresas en las cuales se va a realizar la vigilancia COVID, ¿cierto? Una parte de la vigilancia ambiental y ahora por otra parte la vigilancia de la salud, el cual debe informar a la Seremi de Salud la planificación de las PAS 3 días antes de
antelación al inicio del testeo. Consideran a todos los trabajadores y trabajadoras que estén en el centro de trabajo, incluyendo a contratistas, ¿cierto? A todos los que estén en la obra, contratistas, subcontratistas, entre otros. Y excluyendo a trabajadores que hayan presentado COVID en los 90 días previos a este testeo. ¿Por qué? Porque van a salir positivos nuevamente, ¿no? Entonces no es necesario que realizarle nuevamente el examen. Se repetirá la VAC en caso de que las condiciones que dieron origen a la implementación del protocolo se reiteren en el tiempo. ¿Qué condiciones? Las 5 que le mencioné delante, un brote, en caso índice de alto riesgo y entre otros. El OAL de la empresa mandante será el responsable de realizar la PAC en las empresas contratistas. Entonces, OAL de la empresa mandante es la que va a asumir la coordinación, ¿cierto? Y realización de la toma de muestra para todos los trabajadores. Después, internamente, entre las mutualidades se va a acordar y, bueno, suceso va a definir eso de paso de los costos por cada OAL. También mencionar que en este punto de las VAC existen otro tipo de exámenes, ¿cierto? Está el tipo de examen de saliva, que también es un examen por técnica PCR, y por otra parte está el examen de antígeno, que está validado, y por ahí una de las preguntas sí está validado, pero lo que tienen que hacer, primero hay que validar el centro donde se va a realizar esta toma de muestras. Entonces, el centro lo valida el ISP y después pasa internamente a la Seremi Salud, quien le da la aprobación o la resolución. Entonces, primero pasa como al ISP a ver todo el tema técnico y luego la Seremi Salud le da la autorización. Alexis, quiero interrumpirte, hacerte una pregunta, porque estamos recibiendo consultas también y dado que tú me lo permitiste, voy a hacerte una consulta respecto a lo que estás justo presentando en esta ocasión, en este momento. Y bueno, si bien hemos ido entendiendo por tu exposición que efectivamente tiene 5 puertos de entrada, y esta vigilancia de la salud se vincula por COVID, se asocia particularmente a esos elementos, a esos 5 puntos que tú hiciste mención, y en particular, ¿cierto?, respecto a este primer punto, donde se realiza un VAC, ¿cierto?, por parte del administrador, particularmente ese VAC tiene un periodo de implementación particular y después se desescala y no continúa la empresa aplicándolo cuando se cierra el proceso de, obviamente, de implementación y aplicación del VAC en esas sucursales o faenas, digamos. Perfecto, buena pregunta. Y las VAC, un puntito. Ya. Se realiza la vigilancia médica, ¿cierto? Que la realiza el organismo administrador y se va a repetir la VAC solo cuando continúen los criterios de incumplimiento. Tengan otro brote, por ejemplo, yo implemento una VAC y tengo un brote, ¿ya? Sigue cumpliendo o permanece la condición que dio origen a la solicitud de iniciar vigilancia COVID por parte del OAL. No sé si... Entonces ya cuando prácticamente no tengan uno, ¿cierto? Que si tienen uno ya no es brote, si tienen un trabajador positivo, hasta ese punto. ¿Ya? Recordemos que dentro de aquello está toda la asesoría técnica en la cual la empresa debe implementar mejoras, ¿ya? Con todo porque esto es paralelo, lo puedes ver que es paralelo con la vigilancia ambiental. Entonces la vigilancia ambiental también está en la prescripción de medidas. Si yo determino que hay casos positivos, voy a identificar qué falló o qué podría haber fallado. Entonces eso ahí voy a ir generando una mejora, ¿no? Ya, mira, con esta condición inicial nos dio un brote, o sea, la condición tenemos que cambiarla sí o sí, ¿ya? Correcto. Entonces entendemos que esto se implementa única y exclusivamente respecto a los 5 elementos que tú expusiste ya anteriormente, cuando se aplica VAC con vigilancia de la salud. Esto obliga a que efectivamente ese OAL también disponga, me imagino, de un médico que haga también el soporte en esta línea, ¿cierto? Exactamente, están todas las instrucciones dadas y entregadas en la misma resolución 6033, ¿cierto? Que, por ejemplo, aquí realiza la vigilancia médica con el tema del VAC,
recordemos que es vigilancia COVID, que se divide en dos, vigilancia ambiental y vigilancia médica. Entonces, el OAL va a iniciar la vigilancia ambiental, ¿cierto?, con todo ese proceso de inspección en terreno, ¿cierto?, de verificación también en terreno de las medidas prescritas, y con eso podría ir subsanando. Lo otro que tenemos es la vigilancia médica, es la VAC, que realiza el OAL, ¿cierto? Ahí, según el resultado, va a otorgar la licencia correspondiente, asegura el aislamiento en caso de positivo y implementa acciones para los contactos estrechos. Por otra parte, Alexis, en esa misma línea, entonces, tú cuando hay un brote, ¿sí?, en esa misma línea, ¿qué entendemos por brote en un proyecto? ¿qué entendemos? Bueno, es lo que establece la resolución 43, el brote es más de un trabajador. Ya, o sea, de dos hacia arriba entendemos que es un brote, ¿sí? Es un brote. Ya. La última semana hemos tenido varios brotes de 7, 10 trabajadores, 12, ¿ya? Por ahí va el que me acuerdo que han tenido más, 22 trabajadores, ¿ya? Eso vamos a ver. Por ahí había una pregunta, me dice, en caso de un brote, ¿debo solicitar a la mutual que realice o puedo realizar una VAC? Esto no, porque nosotros, si tienen un brote, nosotros le vamos a solicitar, nosotros como Ceremi, le vamos a solicitar al organismo administrador que inicie la vigilancia COVID, que está la vigilancia ambiental, va a analizar todos los procesos que están haciendo, todas las medidas, va a prescribir medidas adicionales, y por otra parte va a realizar el testeo como vigilancia o de la salud. Sí. Ya, perfecto. Continuemos nomás entonces, Alexis, por favor. Genial. Bueno, terminando con esto del protocolo COVID, ¿cierto?, que lo desarrollan los organismos administradores a solicitud de la Seremi de Salud. Por otra parte, están las VAC con recursos propios. ¿En qué consisten las VAC con recursos propios? Empresa que determine hacer testeo debe acogerse al procedimiento. ¿Qué procedimiento? Establecido en el ordinario 4613, ¿cierto?, el 23 de octubre, y validado por la Seremi de Salud el 17 de marzo del 2021, resolución 179. Perfecto. Este es un procedimiento. Cada vez que una empresa decida realizar testeo, debe cumplir con este procedimiento, que va en distintas etapas que vamos a ver más adelante. Entonces, si yo quiero retomar una obra y voy a hacer una serie de exámenes antes de iniciar, voy a tener que cumplir con este procedimiento, ¿ya? El procedimiento, ¿de qué me habla en general? De partida, informar a la Seremi de Salud con 7 días de antelación al testeo. ¿A qué correo? Al TTARM, trazabilidad, testeo, aislación, ¿cierto?, región metropolitana, y ahí les dejo el correo. ¿Qué informar? Le voy a informar que voy a realizar un testeo en el cual va a ir el nombre de la empresa, el GUP, dirección del centro de trabajo, la población objetivo, metodología, lugar y tiempo donde se tomará el examen y periodicidad. En ese último punto, y voy a retomar, o sea, tomar un poco lo que decía Ricardo, que hablaba que ellos dentro de su protocolo recomiendan 15 días. Acá este procedimiento te exige establecer una periodicidad, ¿ya? Entonces va un poco limpiado. Si bien no te dice cuánto, pero sí te exige una periodicidad. Recordar y considerar que la planificación la va a desarrollar con asesoría del OAL. Entonces, si el OAL dice, no, ¿sabes qué? Hagámoslo semanal, perfecto, semanal. O lo otro es la población objetivo. ¿A quiénes vamos a realizar el testeo? Sí, a lo mejor al principio van a realizar el test para todos los trabajadores, pero posterior van a realizar test, por ejemplo, semanal al 25% de la población trabajadora de la obra, o al 50%, y así se pueden ir topando cada semana a semana. Pero eso es en coordinación con el OAL, quienes tienen la obligación, ¿ya?, de asesorar a la empresa. Considerando que los elementos mínimos, criterios de selección de los trabajadores, ¿cierto?, criterios de exclusión de los trabajadores, los que han tenido PCR positivo en los últimos 90 días,
Metodología de muestreo a utilizar, el que le mencionaba delante, y aclaro que existen ya 3 tipos de metodologías validadas, y voy a recalcar ese examen PCR, ¿cierto? Y también el antígeno que está validado siempre y cuando se lo hagan en un centro autorizado por la Seremia de Salud. Lugar y tiempo donde se realizará la toma de muestra. Esto es lo que debe asesorar el organismo administrador. Acciones al finalizar el lavaje. ¿Quién lo hace esto? La empresa, ¿ya? Si bien por ahí hay una pregunta, pero si el laboratorio informa a la Seremia, perfecto, lo entendemos que lo informa, pero esto en relación al procedimiento. Entonces, le corresponde a la empresa informar los resultados, bueno, comunicarle los resultados a los trabajadores, ¿cierto? Informar los resultados a la Seremia de Salud. Aquí destaqué un punto en rojo, ¿ya? Que la empresa que realiza el análisis de los resultados y de tener casos positivos, ¿ya? Deberá revisar las medidas implementadas y establecer nuevas estrategias para reducir los contagios por COVID-19 en base a la jerarquía de los gastroenterólogos, para lo cual debe asesorarse con el organismo administrador. Entonces, si tienen un brote, obviamente lo va a asesorar el organismo administrador, seguramente en terreno, ¿cierto?, con prescripción de medidas, etc. Están establecidos los puntos mínimos en el FUS. Si tienen un brote, esos puntos mínimos que establecieron o cómo lo establecieron la empresa no dieron resultados, claramente, ¿ya? Por ende, tienen que hacer algo, tienen que analizar sus procesos, en qué podemos haber fallado, ¿ya? ¿Dónde se puede haber producido esto? Por ahí veo containers de duchas que tienen alrededor de 12 duchas, una ventana, con suerte, una celosía, y la misma entrada y salida, ¿cierto? Vayan 10 trabajadores. ¿Qué dice la empresa? No, si cumplimos. Perfecto. Cumplen con el 594 por las cantidades, las duchas tienen separadores, pero los puntos de tránsito, o sea, los trabajadores ocupan esos espacios reducidos, al final se topan otro afuera. Lo mismo pasa en comedores. No, pero se instalé separadores, pero los viejos tienen 50 centímetros, están uno al lado del otro, la ventilación es súper baja, y sobre todo cuando están en los subterráneos. Entonces pero si tengo las puertas abiertas, pero y renovación del aire no hay en los subterráneos, en la oficina cuando están en los subterráneos, etc. ¿Ya? Así que ahí queda el tema planteado, ¿ya? Deben ir mejorando. El FU, o lo que vean, la verificación, tratar de generar mejoras, verificar cómo está funcionando. La última obra, una de las obras que fiscalicé, tenía lo que les comentaba, tenían 2 lavamanos afuera de comedores, y ahí debían pasar los trabajadores. Justo los topamos en la hora de almuerzo. Entonces, tenían 100 trabajadores y en los 2 lavamanos, y tenían recomendación de lavarse las manos cada 30 segundos. Entonces, al final, hacer una fila es fascinante. Entonces, los trabajadores que hacían pasaban directo. Se generaron aglomeraciones también, entre otros. Así que la recomendación ahí, autoevaluarse y verificar si lo que implementaron está correcto o no, o les da resultados. Sigamos. Bueno, informar los resultados a la Seremia de Salud en forma inmediata, ¿cierto? Número de casos testeados, número de casos sospechosos, número de casos confirmados y probables, listado de los folios de Epivigila con su nombre y teléfono, eso es para contrastar con los que ya no informa el laboratorio, detalle de muestreo realizado, ¿cierto? Nombre, empresa, lugar, laboratorio, médico a cargo, y acciones realizadas por los resultados, incluyendo el lugar de aislamiento. Me voy a detener un poco, Rodrigo, acá, que es una de las consultas que nos habían hecho, que era en relación a, que se repitió varios, ¿cuándo corresponde paralizar una obra? ¿Cuándo paraliza una obra? ¿No? Están todos preocupados de la paralización de la actividad más que de los contagios, ¿ya? Denle esa mirada hacia la salud de los trabajadores. Por ahí la respuesta va que conlleva muchas cosas, muchos incumplimientos. Uno, de partida, que existe un brote, y lo otro, que existe un incumplimiento al FUS, ¿no? Determinar también la cantidad de trabajadores, que si tenemos un brote de 5 trabajadores, pero eran 7 en total, entonces
¿ya? El porcentaje. Ahí se evalúa en terreno. Los mayores incumplimientos que hemos visto, ayer me lo consultaban, son las separaciones, ¿cierto? Los distanciamientos. Instalaciones de faenas colapsadas, que la justifican poniendo una barrera entre uno y otro, pero está colapsada, los pasillos colapsados, no te da, o sea, no estaba en una fiscalización a eso de la salida, pero me imagino que si el trabajador en esos espacios reducidos tiene que evaluarlo internamente, ¿ya? Aquí destaco el revisar las medidas implementadas, ¿ya? Evalúen sus medidas para que generar una mejora continua. Si no somos autocríticos, nos vamos a quedar con la aprobación inicial, vamos a tener una lista de chequeo, que al final no es lo que refleja el terreno. Aquí está el proceso entero, ¿cierto? Completo de BAC empresa, partiendo por la solicitud de asesoría al OVAL de la misma empresa. La empresa, el OVAL le entrega la asesoría para realizar la BAC, informa a Seremi de Salud, realiza el muestreo y según los resultados del muestreo, si es no hay ningún positivo, se corta ahí la cadena. En caso de existir positivos, se revisan las medidas, ¿cierto? Se genera la mejora continua y paralelamente se deriva, si en caso de sospechar o creer que es laboral, se deriva al organismo administrador quien califica y emite la licencia. Alexis, voy a hacer un pequeño paréntesis respecto a las consultas que han estado apareciendo y que nacen un poco cómo se vincula este PAC con recursos propios respecto a lo que efectivamente las empresas están haciendo con el gremio, en definitiva, ¿cierto? Donde entendemos que, ya lo plantea Ricardo, que esto tiene una estructura que viene del año 2020, ¿cierto? Cuando inicia la pandemia aquí, estamos todos en cuarentena, y a la fecha, ¿cierto? Recordar que cómo se enlaza esto aquí en la ARM, para aquellos que nos estén escuchando de regiones. Aquí en la ARM, ¿cierto? Se lanza en este caso, un ordinario, una resolución, la 179, que tiene fecha del día 10 de marzo de este año 2021, y establece de forma explícita, esta es una resolución del CDM metropolitano, ¿cierto? Y establece efectivamente que todo aquel empleador que esté realizando, ¿cierto? O esté planificando realizar algún testeo por COVID, ¿cierto? Debe efectivamente aplicar BAC con recursos propios. Entonces, ¿cómo se enlaza esto con este protocolo o acuerdo Cámara con el Ministerio del Interior? El protocolo del gremio establece el requisito de ejecutar una evaluación, ¿cierto? Por COVID, un testeo, a través de PCR, hoy día también se valida el antígeno, a todos aquellos trabajadores que en este caso hoy día se encuentran laborando, ¿cierto? En fase 1 o cuarentena, digamos, particularmente, o en fase 2, cuando aquí en la RM en fin de semana también estábamos en cuarentena. Entonces, bajo ese contexto, si yo hoy día empresa, obra en particular, tengo el ingreso de trabajadores, pensando en la fecha del 179, de la resolución 179, del 10 de marzo, si yo en adelante estoy ingresando trabajadores y estoy en el acuerdo Cámara porque estoy trabajando, recuerden que la construcción no es esencial, pasan a ser esenciales solamente los proyectos que se adscriben a este acuerdo. Entonces, y para esos requisitos de operar en cuarentena, debo tener todos mis trabajadores en mi plan, en una fiscalización. Si me pide la lista, debo obviamente evidenciar los folios con los cuales hice efectivamente ese PCR o ese antígeno. Entonces, frente a esa figura, dado que hay un requisito de gremio, si yo estoy haciendo testeos después del 10 de marzo, por la resolución 179, aquí en la ARM, me obliga a que efectivamente debo esto generarlo bajo cierta estructura, y esa estructura se llama PAC con recursos propios. Por eso le hicimos la consulta a Ricardo en su exposición anterior. Ricardo, ¿es válido entonces hoy día el BAC para evidenciar que estoy evaluando a mis trabajadores a través de PCR o antígeno, pero bajo otra estructura BAC? Y Ricardo nos dijo, sí, nosotros lo tenemos validado y nuestros fiscalizadores gremiales sí lo validan, ¿cierto?, al momento de hacer una asistencia al proyecto. Así que, para las preguntas que han salido y lo que Alexis estaba informando, tiene una estructura que aplica bajo en este caso, oficio que aparece vigente a contar de marzo de este año, pero que efectivamente, de alguna manera, ordena, estructura y en este caso, y prioriza también, intentando buscar aquellos casos positivos asintomáticos, que ese es el foco, positivo asintomático, y de forma estructurada, sí, obviamente aleatoria, con pool testing, si ustedes definen,
pero en un marco mucho más regulado como Alexis lo estaba mencionando. Así que, Alexis, perdón que te haya interrumpido, pero vincula un poco a las consultas que están apareciendo y muy asociado a lo que tú haces mención de cuándo obligatoriamente requiere implementarse este VAC con recursos propios y el impacto que este tiene. Sí, más que nada mencionar toda empresa que realice o defina que va a realizar un testeo, tiene que acogerse al procedimiento, ¿no? Entonces, hemos ido a empresas, no, estamos haciendo testeo, pero ¿cumplieron con el procedimiento? No. Perfecto, eso es una falencia, ¿no? De no cumplir con el procedimiento. No sé si Rodrigo comienza con las consultas, yo con la presentación he terminado. Mira, estamos haciendo el consolidado de las preguntas, estamos de alguna manera seleccionando aquellas que efectivamente son las que en este caso nos están realizando los asistentes. Aquí hay una que dice, consulta, ¿la búsqueda activa de casos la deben hacer cualquier empresa o esto está incluido en las empresas solamente adheridas a la Cámara? La búsqueda activa de casos es voluntaria, ¿ya? Es voluntaria por la empresa. Entonces, empresa con recursos propios, ¿cierto? Estamos hablando con recursos propios, ¿ya? Entonces, que decida realizar esto, debe acogerse al procedimiento, ¿ya? No es una imposición. Lo que sí es una imposición es que para una constructora que quiere pasar a ser esencial va a tener que cumplir con el acuerdo Cámara, y el acuerdo Cámara, uno de sus principal requisito es realizar el PCR. Entonces, para ello, oye, pues no puedo, voy a tener que realizar PCR, perfecto, voy a tener que acogerme al procedimiento VAC con recursos propios. Correcto, perfecto. Dice, otra pregunta, si el origen del contagio, caso positivo, es en el contexto familiar, ¿cierto? Y los contactos estrechos resultan ser laborales, ¿se considera brote? No se considera brote porque no es laboral. Entonces, si los contactos estrechos son laborales, ahí también pasa al otro criterio. Recuerda que mencioné 5 criterios y había un criterio que era contactos estrechos laborales, en el cual se le solicita a la mutual realizar la vigilancia ambiental y de la salud. Perfecto. Perfecto, eso entendió al organismo administrador. Correcto. Otra pregunta, si la VAC se realiza con los CESFAM, ¿se debe informar también? Ahí hay un error, ¿ya? La VAC con recursos propios, lo dice, son recursos propios de la empresa, ¿ya? El otro, el acuerdo Cámara, dice que deben gestionar, la empresa debe pagar, ¿cierto? Por ahí había unas preguntas, ¿cierto? ¿Y quién está a cargo del pago de los PCR? La empresa. Entonces, la empresa debe pagar y debe estar a cargo de aquello. Entonces, los recursos que son de salud o público, hay que dividirlos con los recursos que son de la empresa, ¿ya? Y la empresa deben hacerlo con los recursos de ellos, no enviar a la gente a realizar al CESFAM o contactarse con el CESFAM. Correcto, sí. Dice, otra consulta, Alexis, ¿qué pasa cuando las empresas no informan los brotes al órgano administrador de ley y o a la Ceremi? Ya, mira, sí, nos ha pasado que, o a las empresas que llegamos y cómo se enteraron. Nosotros manejamos la información, ¿cierto? De todos los casos positivos, y ahí vamos haciendo la trazabilidad hasta que llegamos que fue empresa. Entonces ahí nosotros tenemos los registros y normalmente estamos yendo así como súper rápido a las empresas para detener que aumente el contagio. Por ahí, Rodrigo, aprovecho de contestar una pregunta que dice, ¿y es necesario hacer después un PCR masivo? ¿Ya? No, porque ellos tienen que identificar los contactos estrechos. Me pasó en una obra la semana pasada, que, claro, tenían un positivo, el caso índice, pero el caso índice trabajaba con otra persona y al final vas uniendo líneas y te das cuenta que fue un brote laboral. Si bien el primero no se pudo determinar, pero fue un brote laboral y quedan como en el aire, ni siquiera nos informan a nosotros, pero sí, ¿qué hicieron? Tomar un PCR como al círculo, en vez de identificar a los contactos estrechos y haberlo enviado a la casa, ¿cierto? A hacer cuarentena. ¿Qué hicieron? Le hicieron a esas personas el PCR.
estuvieron esos 4 días las personas algunos estuvieron positivos, y estuvieron ingresando a obra, entonces se les fue ampliando la cadena de contagio y al final llegaron a 10 trabajadores por ahí, por no tomar la medida de aislamiento. El tema del contacto estrecho, muchas empresas no lo tienen muy claro de cómo hacerlo. Dicen, no, es que no cumple con los criterios. Ya, pero ¿ustedes cómo hicieron la trazabilidad? Llamaron por teléfono, no, le preguntamos al trabajador y dijo que no. ¿Y a qué trabajador le preguntaron? Entonces, ahí queda y se les va ampliando la cadena de contagio los 3 últimos brotes que he ido no tienen contacto estrecho. Y después les pasa que a la semana siguiente le aparecen positivos y les van apareciendo positivos por no ser tan prolijo en la determinación del contacto estrecho. Correcto. Alexis, ¿qué ocurre? Vamos a hacer una figura, simular una figura. Yo soy empresa, ¿cierto? Estoy aplicando VAC, aparecieron casos positivos asintomáticos, que es lo que busca VAC, ¿sí? Y el laboratorio, con el médico me lo informaron, yo empresa. Entonces, ¿qué hice como empresa? Ese trabajador está operando en el proyecto, me informaron que es positivo, entonces lo saco de la operación, lo dispongo en la sala de aislación en el proyecto, ¿cierto? Y ahí inicio el proceso de informarle a la familia, identificar si yo lo voy a derivar a una residencia sanitaria, etcétera. Bueno, el contexto aquí es que ese trabajador se va y hace su cuarentena, ¿sí? Ahora, ese es un caso más real donde yo sé cuándo va a iniciar probablemente su aislación, ¿sí? Su cuarentena. Pero ¿qué ocurre? Que sí, el trabajador empezó con síntomas, fue derivado a un centro de salud, le hicieron un PCR, aparece positivo, ¿sí? Y posteriormente el trabajador inicia su aislación, su cuarentena. Ahora, ¿cómo yo, empleador, en este caso, valido el reingreso de ese trabajador al proyecto? Es decir, oye, le tomo una PCR de nuevo, para saber si está contagiando todavía o no, ¿sí? Que son consultas que están saliendo. Basta con que traiga un certificado emitido por algún médico, basta con que yo, empresa, sepa desde cuándo inició su aislación o cuarentena y pasaron 14 días, de ahí yo para adelante se entiende que puede volver sin ningún documento. ¿Cuál es la recomendación, Alexis, en esta mirada apoyando la gestión de las mismas empresas ahora? Ese es con el alta, ya de ninguna manera, y por eso ahí cuando yo en la PPT salían trabajadores que se van a excluir, ¿cierto? Y los que tuvieron COVID en los últimos 90 días. ¿Por qué? Porque van a salir positivos, ¿ya? Que van a salir positivos porque todavía tienen el virus. Si bien no es contagiante, y ese es como, por eso se les da el alta médica, y con eso pueden volver a trabajar, ¿ya? Con el alta médica. Entonces, ¿qué les pasaba mucho? Y bueno, ahí lo que nos comentaba la empresa, sí, terminó el día 14, pero no podía sacar el permiso porque estaba bloqueado, ¿ya? Normalmente puede que pase eso por los tiempos, por la cantidad de casos que tenemos ahora, y puede que no se hayan cruzado bien las bases, ¿ya? Pero sí, de término se le libera y puede pedir el permiso también. Perfecto, o sea, en este caso, para que él pida el permiso en comisaría virtual, ¿cierto? Exacto. Sí. Entonces, cuando sí, lo pida la empresa, le va a salir bloqueado, que no puede el trabajador tanto. O sea, el mejor indicador es la misma plataforma, ¿sí? Claro, la misma plataforma va a estar bloqueada. Pero recomendación en otra pregunta, Alexis. Dice que, bueno, entendemos que la construcción ingresan varios proveedores con distintos insumos para un proyecto, entonces la consulta es criterio para ellos, en definitiva. ¿Cuál debe ser el requisito que yo le pida a ese proveedor? Oye, les pido que venga con un PCR, ¿le pido algún requisito particular siendo un contratista para el proyecto? Si es contratista, va a trabajar va a operar dentro de la obra, sí, va a cumplir con todo, pero si es un transportista, que por ahí lo leí también, no es necesario. Y a ellos, ¿por qué los validamos? Porque suministran a la empresa esenciales, ¿ya? Entonces van a cortar la cadena de suministro. Pero en ese caso, no sé si va a transportar, qué sé yo, qué materiales. Ahí la obra debe tomar todas las medidas porque es un externo. Entonces, para eliminar, a lo mejor el chofer ni siquiera se baja. No, nosotros como empresa nos hacemos cargo de la descarga de materiales, ¿ya? Así que ahí es tomar todas las medidas, y lo que decía un poco, esto es nuevo, bien, si bien ya llevamos un año, estamos con las medidas, pero hay que ir tomando medidas nuevas, ¿ya? No quedarse con lo que
estableció en el PUF, y ahí bien acotado, hay que ir tomando más medidas para condiciones distintas. El PUF es para toda la empresa, y para construcción tenemos condiciones distintas en las cuales hay que tomar medidas adicionales. Esas todas las preguntas que salen, ¿y qué pasaría si esto otro? Me imagino que de los 521 participantes, muchos son profesionales, entonces ideemos una estrategia para ir cortando la cadena de contagio en caso de tener un positivo. Eso, Rodrigo, parece que se desconectó. Ya, aprovechando, ahí está Rodrigo. Ahí está. No. Perdón, me caí yo al parecer, sí. Estaba justo verificando una consulta, sí, que se vinculaba también a esta figura que la recomendación que establece la Cámara y que Ricardo lo hizo mención. Hay que no poner probablemente en un choque o quiebre esta figura de respuesta particularmente. El gremio establece una recomendación de cada 2 semanas o 15 días generar obviamente una evaluación a sus trabajadores a través de una metodología, ¿cierto? Cualquiera sea PCR o antígeno, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación, Alexis, en este sentido, ¿cierto? Para asegurar efectivamente esta continuidad de evaluación de salud de los trabajadores dentro de un proyecto. ¿Hay alguna sugerencia en términos generales? Mira, en los mismos documentos oficiales sale que el tema de antígeno es un complemento. Ya, entonces el principal va a ser PCR, y lo demás un complemento. Y hasta el momento están validados, por lo que tengo conocimiento, solo los centros de salud, el SAPU, ¿cierto? Y de la región metropolitana. Solo conozco de acá, por ahí vi unas preguntas de otras regiones. No puedo definirlo hacia allá, pero aquí en la región metropolitana sí. La Seremi de Salud habilitó y mandató a que tomaran estas medidas también con estos tipos de exámenes. Sí, perfecto. Bueno, recordar que lo que estamos hablando, este PAC con recursos propios, de acuerdo a la resolución 179, está focalizado aquí en la ARM. Para aquellos que se conectan desde regiones, ¿cierto? Dependerá, obviamente, de la autoridad sanitaria regional, si es que existe una obligatoriedad, particularmente implementarlo, ya sea puntual en alguna empresa, ¿cierto? O, en este caso, un dictamen, ¿cierto?, de la región completa, como ha sido aquí en la región metropolitana. Hay una consulta aquí. ¿Podrías, por favor, consultar respecto al criterio de fiscalización en comedores y vestidores, aforos máximos y cómo cumplir con lo señalado por espacio, por ejemplo, en subterráneos o recintos con poca ventilación? Y ahí, Alexis, también sumar a esa pregunta, ¿qué pasa con el transporte? ¿Cierto? Yo tengo un bus, contraté el servicio de un bus o una van que tiene para 10, 15 o 50 personas, puedo llenar, ¿cierto?, el bus completo con 50 personas y traerlos también de pie en el pasillo del bus, ¿o hay alguna otra restricción? Lo conversamos, Rodrigo, en la reunión de la semana pasada, ambos temas. Ya, el punto número 1, recordemos que debemos tomar todas las medidas, ¿ya? Partiendo por eso, debemos tomar todas las medidas. Están las medidas mínimas. De eso podemos adicionar otras medidas, en las cuales, por ejemplo, las empresas deben estar en consideración que lo más probable es que tengan casos positivos. Es lo más probable. No sé cuántos casos fueron el de hoy, pero hemos estado entre los 8.000. Entonces la probabilidad es alta. Dentro de esta probabilidad alta, lo ideal sería que si la empresa tiene un caso positivo, se quede en un caso. ¿Ya? No empiece y lo otro es que también nos afecte la productividad de la empresa dentro de la gestión de riesgo. También tenemos que, el principal es que la empresa continúe sus funciones. Entonces, si tengo, por ejemplo, en estos lugares donde no se ocupa mascarilla, que son comedores, ¿cierto? Tengo en lugares, no sé, ahí el control en vestidor, en ducha, obviamente, los espacios son reducidos, todos apurados, ¿cierto? Ahí no hay control, prácticamente, por parte de supervisión, ya terminó la jornada, etcétera, etcétera. En cuanto a los metros cuadrados, tienen que evaluarlo. ¿Con qué criterio evaluarlo? Ya, primero está el tema de los 8 metros cuadrados, ¿cierto? Entre 4 y 8 para que mantengan una distancia. La idea es que si se te contagia un trabajador, no se contagien todos, no se genere un brote. Entonces, ¿qué hay empresas que tomaron las medidas? No, separemos. Ducha, entrada y salida. ¿Ya? Por turno. Ya, mira, vamos a duplicar lo que exige el 594 en cuanto a ducha.
¿ya? Son medidas que toman las empresas. Entonces ahí no está establecido, o sea, si bien hay recomendaciones mínimas, hay empresas que duplicaron esas recomendaciones y para hacer un mayor esfuerzo. En comedores lo mismo, comedor saturado, si bien prácticamente tienen 1 metro cuadrado por trabajador. Claro, hay una barrera acá y una adelante. Perfecto, cumplen, pero la ventilación será adecuada y lo otro en subterráneo. Entonces deben tomar todas las medidas y ojalá adicionar otras. Bien, perfecto. Hoy ya queremos ser ejecutivo en esto y en sus agendas también en la reserva de tiempo que les pidió este conversatorio. En nombre de la mesa, ¿cierto? Queremos agradecerles a Alexis, cabeza de Ricardo Saavedra, ¿cierto? De la dirección del trabajo que estamos trabajando. Hay un bambalín acá, trabajando en la selección de preguntas y eso, así que créanme que la mesa completa, gremio, ¿cierto? Dirección del trabajo, Oriente Poniente, Seremi, Salud y la RM, y las 4 mutualidades, ¿cierto? Hemos estado trabajando full en ello y intentando de alguna manera generar una conversa entre nosotros, y esto ha sido algo distinto respecto al primer conversatorio. Tenemos mayor interacción y esperamos también tras las consultas que han hecho, que lamentamos no poder responder a todas, sí, efectivamente las estamos consolidando y van a ser resueltas, esperamos en un corto plazo. Así que, Rodrigo, tiempo, entonces, sí, Alexis. En relación a eso, tenemos una tarea pendiente, me hago responsable de aquello, que son las preguntas anteriores, ¿ya? Están, ¿qué es lo que pasa? Y les comento a todos para que entiendan un poco que, bueno, ustedes también se dan cuenta de que la normativa va cambiando, semana a semana va cambiando. Entonces, yo al entregarle una respuesta, a lo mejor está atrasada. Y, oye, pero ¿de qué me sirve este documento con respuesta si ya la normativa cambió? Entonces lo hemos ido actualizando y lo actualizamos para esta presentación y debiese el día de mañana les vamos a enviar las presentaciones, les vamos a enviar también las respuestas del webinar anterior en conjunto con el link y la PPT anterior también. ¿Ya? Correcto. Esto se está grabando, así que también queda en este caso como un material disponible para todos aquellos que no pudieron a lo mejor en este caso participar y deseen también conocer mayores detalles respecto a los temas que se abordaron. Entonces reitero en nombre de la Mesa Regional de la Construcción, ¿cierto? Que está representado a todos ustedes, ¿cierto? A través de las distintas instituciones que la componen. Quiero agradecer su tiempo, su participación. Entendemos que hay muchas consultas en ello. Vamos a quedarnos con estas preguntas y las vamos a responder también a efecto que tengamos esta comunicación y aclaración total de lo que se ha intentado bajar en esta oportunidad. Así que seguimos en este caso conectados y enlazados, vamos a seguir con Mesa trabajando en poder identificar otras oportunidades y es probable que nos sigamos convocando en un corto plazo a encuentros similares a esto, en este caso manteniendo esta, insisto, comunicación continua entre la Mesa Regional y todos ustedes. Así que agradecemos su tiempo, les deseamos que tengan una buena semana. Por favor, a seguirse cuidando, esto no hay que bajar en este caso la guardia y no dejar de lado otros riesgos asociados, como Alexia hacía mención, los trabajos en altura, eléctricos, excavaciones, siguen siendo también una recurrencia de accidentes graves y fatales para nuestro sector. Así que en esta línea, muchas gracias y nos encontramos en una próxima actividad. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias.